Bienvenidos a esta sesión de Escuela Anglopolitana. El día de hoy tenemos al doctor en Ciencias del Lenguaje de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, maestro también en Ciencias del Lenguaje y Literatura extranjera en la Universidad de Milano. En México es docente de italiano, inglés y bueno, materias relacionadas al cine y la literatura, bueno, imparte en el Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, y también en otras instituciones de la zona. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y bueno, entre sus líneas de investigación se ocupa de teoría literaria aplicada al aprendizaje, el análisis literario y fílmico y la transposición. El día de hoy nos viene a comunicar un tema muy interesante, que es la influencia de la Biblia del rey, bueno, traducida al español como la Biblia del rey Jacobo, la King James Bible, y la influencia que tiene en Paradise Lost de John Milton, una obra de la gran épica inglesa del siglo XVI, y del Pilgrim's Programs, que es una obra, por supuesto, también fundamental para la literatura norteamericana y, bueno, pone el cimiento para lo que vendrá después en cuestiones relacionadas no solamente a la antropología, sino también a los contenidos narrativos de la misma, ¿no? Adelante, le cedo la palabra para que pueda también compartir su presentación y platicarnos sobre este tópico. Sí, hola. Muchas gracias al maestro Uri Márquez Mendoza y a la Escuela Angelopolitana para la invitación. Un gusto hablar de este tema que escogieron ustedes y lo agradezco mucho también en el marco del seminario de literatura inglesa norteamericana en el que tuve un contacto directo con el maestro Uri en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y hablamos, conocimos obras y momentos tópicos de la literatura inglesa y me dio mucho gusto como escogió este tema que me retó a retomar algunos enlaces existentes y otros que se pueden suponer, pero aún no están documentados y podrían ser incluso un interesante argumento de investigación. Vamos a hablar, como bien dijo el maestro, de la King James Authorized Version, de la King James Authorized Bible o King James Authorized Version, o sea, la versión autorizada de Rey Jacobo I, y de la literatura religiosa, en particular de la segunda mitad del siglo XVII, no de aquella inmediatamente sucesiva. Vamos a hablar un momento del contexto de la traducción de esa Biblia. Um, Sin entrar en temas bíblicos que remontan, ustedes que se ocupan muchos de estudios clásicos, a, a un exégesis, no, más que un exégesis, a una archivística, una reconstrucción de lo que es la Biblia muy antigua, porque remonta hasta el Congreso de Nicea del 325 y todos los varios momentos de reconstrucción de lo que es la Biblia y lo que son los apócrifos. Vamos a hablar un momento del contexto de Inglaterra de los siglos XVI-XVII. Hay que recordar que entre los hechos de la separación de la Iglesia inglesa de la autoridad de Roma con el cisma de Enrique VIII, y hasta los reinados de Isabela I, Jacobo I Stuart, el ímpetu para una reforma religiosa se convirtió muchas veces en un tema prioritariamente político. En el caso de Enrique VIII, la reforma fue principalmente un acto político de separación de la Iglesia romana. Eh, y se trataba del objetivo principal de resguardar su autoridad personal. Entonces, todos los actos que tenían que ver con la religión se desarrollaban en un delicado balance entre lo político y lo directamente religioso, con algunas implicaciones teológicas. Eh, de hecho, el Act of Supremacy, que es donde el Parlamento inglés reafirma lo que el rey había solicitado, la separación de la Iglesia de Roma, en 1534, es
la primera acción oficial, no solo del rey mismo, sino de todo el Estado inglés, una de las monarquías más sólidas y antiguas de Europa, y la neonata iglesia inglesa, eh, em, habla de una Biblia, cita directamente una Biblia inglesa traducida fuera de la influencia vaticana. De hecho, sale tan solo un año después la Great Bible de 1535 y menos de 35 años después la Bishop's Bible. Cabe recordar también que ya se estaba considerando la oportunidad de tener una Biblia en inglés antes de la Reforma Protestante. No es un caso que William Tyndale tradujo, se le dice una Biblia, en realidad son partes de la Biblia entre 1522 y el mismo 1535, año en que sale la Great Bible. Entonces va circulando en esos años también una Tyndale Bible, más incompleta que las otras, pero anterior a la reforma oficial de la Iglesia Anglicana. En el torbellino de los movimientos religiosos reformistas del siglo XVI, continentales e ingleses, un grupo de refugiados ingleses en Suiza, en particular en Ginebra, retomaron partes de la Biblia de Tyndale y agregaron traducciones directas de originales hebreos, de textos originales hebreos y griegos, y produjeron la que se suele llamar la Geneva Bible. Eh, Cabe recordar que Geneva era una república independiente calvinista en esos años. Era realmente la república de Calvino, a pesar de las presiones políticas e incluso muchísimas veces militares que recibía y tenía que defenderse físicamente para defender su papel de teocracia calvinista. Um, en 1560 empezó a circular en Inglaterra de manera pirata, diríamos hoy, de manera clandestina, esta Geneva Bible. Texto que veremos brevemente tuvo una discreta influencia sobre la King James Authorized Version. Um, Acercándonos más a la producción directa de la King James Bible, en 1571 se le ordenó a las catedrales que utilizaran la Bishop Bible. Entre ellas, muchas corrientes religiosas se, entre la, perdón, en este contexto, muchas corrientes religiosas se consideraban poco consideradas. La Geneva Bible era más utilizada por lo que se llamarían sucesivamente puritanos, que eran los que propugnaban, defendían una reforma religiosa más intensa, más sólida, más en espíritu calvinista y menos esa ambigüedad que se le reconoce hasta la fecha en muchos aspectos a la iglesia anglicana, que abarca algunos aspectos de la iglesia luterana, anglicana y de otras tendencias reformistas y mantiene algunas sensibilidades, algunos aspectos de cercanía con la Iglesia Católica, aún sin reconocer lo que es el elemento principal de la Iglesia Católica, que es el reconocimiento de la autoridad del Papa. Um, Regresando exactamente a este tema de la autoridad, entre Eduardo VI, sucesivamente Enrique VIII, que fue un reformista prácticamente casi solo en el aspecto político, entre Eduardo VI, María I, la que avanzó un regreso al catolicismo, e Isabela I, la que centró un culto de su persona como manera de equilibrio entre la reforma que sí se actuó y las reformas que no se actuaron, o sea, una separación más clara de la iglesia anglicana, de los dictámenes católicos y en un sentido más protestante, lo que no ocurrió. Eh, las figuras en particular de Isabela I, pero en formas diferentes, Eduardo VI y María I, tuvieron que vivir entre estas tensiones, represiones y la solución toda especial del culto personal de la reina
en el caso de Isabela I. Sin embargo, cuando ascendió al trono el sobrino de Isabela I, Jacobo I, católico, ya se sabía, habían pasado más de 100 años y se sabía que no se podía regresar, no habían pasado más de 100, habían pasado casi 100 años, se sabía que no se podía regresar a la fe católica. Inglaterra ya era un país que vivía su dimensión de nación separada de la autoridad del Papa y el hecho de que hubiera un rey católico no implicaba, no podía implicar el regreso al catolicismo del interestado. Entonces, las tensiones del Estado necesitaban una solución también en los libros relacionados con el culto en las iglesias y con la identidad de los libros oficiales que podían circular y tratar temas religiosos. Uno de los temas, por ejemplo, que se encuentra en la parte alta de la filmina es que la Geneva Bible no reconocía el derecho divino de los reyes y la autoridad no podía reconocer que circulaba en Inglaterra una Biblia que no reconociera ese aspecto. La conferencia de Hampton Court de 1604 se convocó principalmente para discutir sobre el Salmerio, el libro de las oraciones oficiales llamado Book of Common Prayers. Existía ya una edición que se había ido formando con el tiempo, pero había que decidir una forma oficial. En 1604, la Hampton Court Conference tenía que discutir el Book of Common Prayer y, en general, el trabajo de las iglesias anglicanas. Sin embargo, el tema se desvió hacia la Biblia y el puritano John Reynolds puso como condición para la aceptación de un Book of Common Prayer guiado por la autoridad política y eclesiástica. Recordemos que la iglesia anglicana tiene como sus máximas autoridades el soberano y el arzobispo de Canterbury. Um, el puritano John Reynolds puso como condición para la aceptación del Book of Common Prayer la idea de una nueva traducción bíblica que encontrara el acuerdo entre los puritanos y los anglicanos, la iglesia institucional. Esto porque había que estabilizarlo, un hecho que no comenté hace pocos minutos, es curioso. La Geneva Bible es la Biblia que se llevaron los peregrinos del Mayflower a Estados Unidos. Entonces, era una Biblia fuerte y fuertemente antimonárquica, anti iglesia oficial. Había que encontrar, si se quería tener una estabilidad religioso-política alejada, por ejemplo, de los complots católicos o extremadamente reformistas de los reinados de Eduardo VI, María I e Isabela I, había que encontrar una Biblia que diera estabilidad. Así fue el acuerdo que ha alcanzado en la Hampton Court Conference y las universidades de Oxford y de Cambridge se encargarían del trabajo de traducir a partir de las Biblias anteriores, la Bishop Bible, la Geneva Bible, pero también de algunas traducciones directas del hebreo y el griego. El texto, resultado de 7 años de trabajo, fue publicado en 1611 y estaba compuesto de 80 libros, 39 del Viejo Testamento, 14 apócrifos y 27 del Nuevo Testamento. La discusión sobre los apócrifos incluidos o no incluidos en las versiones anteriores o en las versiones católicas o en las versiones medievales sería un tema inmenso que podría abarcar un curso más que una ponencia. Vamos a concentrarnos un momento entre la importancia de la King James Authorized Version y luego exploraremos algunos elementos de su posible eh, y, y no posible influencia en lo literario.
Esta filmina, a propósito, la dejé en buena parte en inglés porque incluye alternancia entre temas lingüísticos y ejemplos lingüísticos. Habla del hecho de que la King James Bible, siendo probablemente la versión de la Biblia en lengua inglesa más difundida desde su publicación hasta la fecha, es la versión que contiene más expresiones de la bíblicas que han entrado en la lengua inglesa en todos sus sentidos. To fall flat on his face, the land of the living, pride goes before a fall, like a lamb to the slaughter, the skin of my teeth, um, to go from strength to strength, sour grapes, under the sun. Y así a bracho se me ocurren también the 11th hour, the fat of the land, um, unto this last, el famoso texto de John Ruskin sobre la relación entre creación artística y espíritu religioso al finales del siglo XIX. Todas estas expresiones se encuentran directamente en la King James Authorized Version. Es curioso cómo también comentarios sobre la King James Authorized Version nos permiten una reconstrucción lingüística sobre la evolución de la lengua inglesa en el siglo XVII. Richard Hodge comenta en 1643 que el ETH, que tal vez aún se pronunciaba con algo que se acercaba a una vocal neutra, una hoy diríamos en lingüística una schwa, y una presencia de algo parecida a una fricativa de una fricativa dental, la F de la TH inglesa, en 50, tal vez 100 años antes, Richard Hodge comenta que ya en inglés moderno sí se escribe de esta manera por respeto al lenguaje bíblico, pero se pronunciaba con una sibilante, probablemente una sibilante sorda. Entonces, entonces nota como knoweth, así podía ser pronunciado aún en 1500, 1550, ya en 1643 se pronunciaba como knows, hoy en día es knows. Entonces, un paso como John capítulo 2, el Evangelio de Juan, de San Juan, del capítulo 2, se pronunciaba ya en ese año, 1643, como He that says he is in the light and hates his brother is in darkness even until now. He that loves his brother abides in the light. Hoy en día todas estas S son, bueno, todas, algunas de esas S son sonoras. Entonces es he that says is in the light and hates, sorda, is in the darkness even until now. He that loves, sonora, his brother abides, sonora, in the light. Entonces, esto nos permite también tener un paralelismo porque tenemos el mismo texto que tiene una continuidad desde ese entonces hasta ahora. Hablando del legado lingüístico cultural de la King James Bible, si no se ha entendido con lo que acabo de anticipar, fue un libro de una importancia enorme, sigue siendo un libro de una importancia enorme, fue de inspiración y de referente lingüístico para poetas, dramaturgos, artistas, políticos, predicadores, oradores públicos, no solo religiosos y políticos, sino de cualquier tipo, incluso así considerado tantamount, o sea, el vendedor ambulante, sobre todo en los grandes espacios de Estados Unidos, lo imaginamos citando la Biblia para cautivar su público, engancharlo. Tuvo un papel fundamental en la difusión de la lectoescritura, porque en muchos lugares era el único libro disponible en el Reino Unido, como en las colonias, y los contextos postcoloniales en América, Asia, África y Oceanía. Y una infinidad de obras artísticas y literarias se inspiraron abiertamente en la Biblia. En particular,
y en la King James Bible. En particular, recordemos el Paradise Lost, el Pilgrim's Progress y el Messiah de Handel, músico alemán que vivía en ese tiempo en Inglaterra. Una frase famosa de los estudios de la King James Bible dice que the King James Bible did not follow literary trends, it set them. No seguía tendencias literarias, las establecía. Y bueno, vamos a hablar un momento de el contexto religioso más interesante. Voy a hacer una pequeña premisa. También existen contextos de fuerte diálogo con la Biblia en los años en los que la King James Bible sale. Sin embargo, en esos años es también difícil establecer si poetas que escribían de religión o de literatura, pero conocían bien, o sea, de otros temas literarios, pero conocían bien la Biblia, como los metafísicos, John Donne, George Herbert, Andrew Marvell. Era difícil saber si ya se estaban relacionando de manera exclusiva o prioritaria a la King James Version o sobre todo por sus tendencias cercanas a la sensibilidad puritana, seguían prefiriendo la Geneva Bible, o simplemente se estaban topando con las Biblias oficiales. Um, Cuando hablamos de esta fase de 30, 40, 50 años después de la edición de la King James Bible, uh, incluso los puritanos más más reformistas, más interesados a una reforma radical, reconocen que la King James Bible es un texto viable para la interpretación bíblica, para la cita bíblica y, repito, y lo vamos a insistir mucho, es un referente altísimamente lingüístico, es el estándar lingüístico de lo que es la Biblia en lengua inglesa. Por esto, los complicados periodos de políticos, históricos y por consecuente literarios de la Guerra Civil Inglesa, después de la deposición y decapitación y ejecución por decapitación de Carlos I, la Guerra Civil Inglesa de 1642-1651, el protectorado llamado Commonwealth, bajo la autoridad, según las fases del Parlamento y de Oliver Cromwell como Lord Protector, hasta 1660, y la restauración Stuart, hasta todo, o sea, los dos reinados de Carlos II y Jacobo II, hasta el 1689, año de la segunda revolución llamada la Glorious. Todo este periodo es un periodo de literatura de grandes extremos, sobre todo a partir de la restauración, con el regreso de dramas obscenos y briosos, divertidos, pero es un periodo durante la guerra civil, el protectorado y de forma reprimida y complicada, incluso durante la restauración, de literatura fuertemente moral como el Pilgrim Progress y el Paradise Lost. Obras que serán ahora el tema principal de mi desarrollo de esta plática. Mm, el poema principal de la literatura religiosa del siglo XVII, sobre todo desde el punto de vista literario y de la atención que le tenemos que brindar en nuestros tiempos, es El Paradise Lost de John Milton. Milton nació exactamente en el medio entre la preparación del inicio de la preparación de la King James Bible y su edición en 1608. Y entonces podemos pensar que toda su vida tuvo una abundancia de contactos con esta versión de la Biblia, lo veremos a la brevedad. Era un poeta inglés, polemicista y panfletista, servidor público, y en 1667
se dedica a la escritura del Paradise Lost, un gran poema épico en versos libres de más de 10 libros, oficialmente son 10 libros, pero según las varias versiones se pueden incluso considerar más de estos. Um, un flujo y una demostración muy erudita, elegante y al mismo tiempo de una gran legibilidad. Es un texto que se deja leer bastante fácilmente, incluso en nuestros tiempos, de temática religiosa. La temática del Paradise Lost es lo que va de los tiempos antes de los tiempos, es decir, la existencia de los diablos como ángeles caídos y su existencia en el espacio infinito y su identidad como antítesis de la bondad divina, para llegar después a la manera en que estos se enteran de la creación del jardín del Edén y se hacen protagonistas encarnándose en la serpiente, en particular Satán encarnándose en la serpiente, de la tentación de Adán y Eva. Esto con en el medio batallas entre los querubíes y los diablos, la vida y el nacimiento de la conciencia personal de Adán y Eva y el surgimiento de la conciencia de Adán y Eva en el sentido de su conciencia de pecadores después de la tentación divina. Es un poema sumamente elegante que al que se le considera justamente la cumbre de la carrera de John Milton, aunque no se trata de su única obra, porque la defensa de de la libertad de expresión constituida por la Areopagítica, The Tenure of Kings and Magistrates, un texto que defiende la ejecución de Carlos I, el Paradise Regained de tema mítico parecido, pero más concentrado en la figura de Jesucristo, y el Samsung Agonists, y otras obras como poemas más cortos y sonetos, demuestran que fue un autor bastante activo más allá del concepto del Paradise Lost. Por otro lado, sí, el Paradise Lost es el centro de nuestras observaciones y de nuestra atención, porque es donde más probablemente vale la pena observar los paralelos con la Biblia misma. Un poco por ser su obra principal y un poco por la alternancia entre temas bíblicos y no bíblicos y un estudio de cuánto puede haber influido. Eh, Cabe recordar que el tema, el espíritu más que el espíritu del Paradise Lost está también influenciado por el espíritu de la época. Milton empieza el Paradise Lost en 1658, cuando la revolución estaba aún gobernando el país, con el protectorado de Cromwell. Pero en 1664, año en que lo termina y sale la primera edición, ya ha regresado el rey y están circulando persecuciones sobre las personas más ortodoxas, más extremas de la revolución protestante. Milton no recibe persecuciones porque es considerado por el rey una figura demasiado importante, demasiado erudita, también bastante arrinconada, porque es fácil en su pobreza, en su no ser una autoridad reconocida oficialmente fuera del estado del protectorado que ya no existe, es fácil arrinconarlo y por eso termina sus últimos años ciego y empobrecido, con algunos familiares y fieles que transcriben lo que
él le dicta, y gracias a esto puede salir en 1674 una segunda edición del Paradise Lost, justo el año de su muerte. Eh, y el espíritu con el que escribe en su condición de arrinconado después de años de gran importancia, eh, política, religiosa y en general como figura, lo que escribe refleja una fe que la buena y vieja causa, que es la revolución protestante, aún tenía sentido. Pero al momento la revolución está perdiendo, está ganando el mal, está ganando la falta de una religiosidad más equilibrada hacia una causa protestante, aunque repito, no se le puede considerar un ortodoxo. Sin embargo, no se le puede considerar según el punto de vista, porque, por ejemplo, los protestantes lo consideran excesiva, los protestantes, los puritanos, los más protestantes, por ejemplo, puritanos, lo consideran muy cercano a la Church of England. Subrayan que fue sepultado según el rito de la Church of England, estudió para el sacerdocio anglicano. Eh, Otros, la iglesia oficial no lo consideró para eh, restaurar una iglesia anglicana según los dictámenes monárquicos porque no era una figura suficientemente cercana a las posiciones de los monarcas. Recordemos, había defendido la ejecución de Carlos I y su hijo Carlos II no podía darle un papel de primer lugar a una figura de este tipo. Más que nada es importante subrayar que Milton era demasiado erudita para acercarse a las posiciones puritanas que rechazaban un poquito el esteticismo europeo y cierto amor por la cultura transnacional y clásica. Milton era políglota, vivió en varias ocasiones en Francia, Italia, España, leía en inglés antiguo, holandés, escribía en latín, en griego, tenía una discreta cultura de hebreo. En este contexto, sabemos que la King James Bible no fue su única Biblia de referencia. También consultó la Bishop Bible y la Great Bible. Curioso, no tenemos a nivel de estudios literarios pruebas de que haya consultado masivamente la Geneva Bible, la más reformista que circulaba en esos años, pero también sabemos que podía traducir directamente los pasos en griego y hebreo conociendo estos dos idiomas. Um, y conocía también el Book of Common Prayer, que circulaba en la primera versión del 1604 y que en 1662 tiene una nueva versión cercana a los momentos de la restauración monárquica. Cuando hablamos de las posturas de Milton sobre la Biblia, tenemos que considerar que cada quien cuenta la historia según su punto de vista. Así como ha hablado eh, del nivel de ortodoxia que se le puede reconocer a Milton, eh, se puede suponer que conocía la Geneva Bible, según algunos, como aquí dice la Quail Bible Collection de la Baker University de Kansas. Recordemos, una fuente muy cercana a posiciones probablemente muy reformistas, protestantes, puritanas. Eh, Conocía seguramente la Geneva Bible, según la Quail Bible Collection, eh, y utilizó Biblias latinas como la de Immanuel Tremelius o en griego de Theodor Beza y podía citarlas directamente. Aunque la mayoría de las citas en general son de la King James Bible, aproximadamente el 80% de todas las traducciones al inglés utilizadas en sus poemas son de la King James Bible, con una intensificación en particular en los últimos años de su vida, en los que ciego y muy confiado en su memoria, en las posibilidades de lectura de quien lo estaba apoyando,
casi todo estaba alrededor de la King James Bible. El Paradise Lost, cabe recordarlo, mmm, aún más en aspectos temáticos, es un poema intenso, sobre todo desde el punto de vista de las figuras personificadas del diablo, Adán y Eva. Son figuras altamente psicológicas, combatidas, hasta es tan intenso, se suele decir, la, el retrato de la psicología de Satán, de Satanás, diremos en español, Satan, de Satanás, Adán y Eva, que a veces incluso podemos sospechar que Milton llegó a simpatizar con estos personajes tan fuertes, tan carismáticos que tuvo. Obviamente su fe religiosa nos obliga a considerarlo imposible una simpatía hacia el diablo, pero la figura de Satanás es seguramente revivada a un nivel personificado y humanizado y psicologizado que no contiene la Biblia. Cabe rescatar de la Biblia la idea de el diablo, Satanás, como una figura simbólica, incluso metafórica. No hay pruebas en la Biblia de que exista un ser pensante y complejo llamado Satanás o diablo. Son todas expresiones que vienen entre las traducciones y la exégesis medieval, renacentista, leyendas, etcétera. Mientras que para Milton la idea de que Satanás es una figura pensante y que piensa y que tiene una psicología propia y polémica es más que evidente. Entonces aquí tenemos una diferencia enorme con la Biblia, cualquier sea la versión, incluso la King James Bible. Son famosas del Paradise Lost frases como una mente no puede ser cambiada por el lugar o el tiempo, la mente es su lugar y esa misma puede hacer de un paraíso un infierno o un infierno de un paraíso, que se atribuye al personaje, que se asocia al personaje de Satanás, ¿no? Que también en el Paradise Lost dice, better to reign in hell than to serve in heaven. Orgullosamente, mejor reinar en el infierno que servir en el paraíso. Visión mitológica, épica, lingüísticamente bien construida, como lo era la Biblia, pero también psicológicamente elaborada que no encontramos en la Biblia. Otra versión del cuento bíblico en forma de literatura la encontramos en El Pilgrim's Progress de John Bunyan. Sí, él, un escritor y predicador puritano, que al regreso de la restauración tenía unos años, o sea, su vida se desarrolla unos años después de la de Milton, nace 20 años después y muere 15 años después de Milton. Um, entonces su vida y su obra es más centrada durante el Commonwealth y sigue apegado a una voluntad reformista puritana porque sufre las persecuciones de la restauración. Y durante el tiempo de la restauración escribió una autobiografía espiritual, Grace Abounding to the Chief of Sinners, y comenzó el trabajo del así llamado Pilgrim Progress. Y en 1676, cuando Carlos II retira el acta de indulgencia, 4 años más tarde, Bunyan regresa a la cárcel y en ese periodo de tan solo 6 meses completa el Pilgrim Progress, además de otras obras que escribió. ¿Qué es el Pilgrim Progress? El Pilgrim Progress es una novela, podríamos decir, con cierta inexactitud y cierta exactitud, porque es un texto completo en prosa, eh, publicado, completado en 1678, que contiene una alegoría cristiana de figuras metafórico-alegóricas
muy parecidas al Miracle Play, Morality Plays de 150 años antes, que eran obras teatrales y que se llevaban en la escena en los patios de la iglesia o en las calles en las festividades religiosas. Eh, en este aspecto no puede ser considerado una novela. Las figuras son abstractas, por eso correctamente Ian Watt en su The Rise of Novel no lo cita como uno de los prototipos de la novela inglesa. Por otro aspecto, sí tiene rasgos de la novela porque es un cuento único en prosa y que intenta ser pseudo realista. Podemos, si fuera escrito como las grandes obras de Rise of Novel, Robinson Crusoe, Clarissa, Tom Jones, etcétera, um, Pamela, se me ocurren más y más de las grandes obras del tríptico Defoe, Richardson, Fielding, que Ian Watt considera el inicio de la novela burguesa inglesa, el novel. Si estuviera escrito con nombres de personas en vez que personajes alegóricos, tal vez podría ser, pero incluso los lugares, se trata de un peregrinaje hasta la ciudad celestial y la redención. El tema religioso está presentado de una forma demasiado alegórica para que sea considerado una obra realista. A pesar de estos aspectos, el Pilgrim Progress es fundamentalmente una obra de enorme importancia, más que en la literatura estrictamente, y más que en la historia de la literatura inglesa, aunque tiene un gran valor literario, en la difusión de la literatura inglesa en los Estados Unidos por sus caracteres puritanos, altamente interesados a la sensibilidad de la redención, del pecado, de la relación entre el libre albedrío y la predestinación. Es una obra que ha tenido una discreta eco en la misma Inglaterra y una enorme eco en todos los uh, contextos de integración religión, literatura en Estados Unidos. En particular, vale la pena recordarlo, en los estados estadounidenses más religiosos, la así llamada Bible Belt. Pero en general, la cultura estadounidense tiene una atención más hacia los temas religiosos de la Pilgrim Progress, que es una obra tan estética, tan literaria como el Paradise Lost. Sobre la influencia, me permití hacer una pequeña investigación. La influencia de la King James Bible sobre estas obras es un tema que necesitaría más investigación, aunque las fuentes que se atrevieron a dar sentencias, diríamos, sobre estos temas, niegan una relación sólida desde los puntos de vista temáticos, de la retóricos, de la construcción de los personajes en las obras del periodo siguiente y en general de la literatura. R.G. Cox en la Pelican Guide of English Literature, volumen 3, afirma que escritores como Milton y predicadores, uno podría esperar encontrar una influencia considerable de la Authorized Version. Y sí hay alusiones, paralelismos a imágenes y de la poesía hebrea que están bien descritos en la King James Version. Pero en realidad la King James Version fue una obra de un comité de eruditos que inevitablemente produjo un estilo impersonal, conservador en su dignidad y elevación. Los pasajes narrativos tienen una simplicidad más directa que se mezclaba fácilmente con el lenguaje hogareño de algunos de los panfletistas puritanos, como por ejemplo lo es Bunyan. Pero la búsqueda de elocuencia de un Milton se encuentra por otros lados, donde sí podemos reafirmar, tenemos alguna influencia, es en la lengua o en obras como, en alegorías como el Pilgrim Progress, se esconde más que en la King James Version una larga línea de predicación popular
de Miracle Plays, de Morality Plays, de tradiciones orales que se alejan de la erudición de la traducción de la King James Bible. Esto se aplica no solo a su poder narrativo y sus diálogos dramáticos, animados retratos de personajes como Bayens, que es los medios, la sabiduría mundana, o de Worldly Wiseman, el sombrío realismo de Batman, el malo, en obras de Bunyan, y que tendrán eco después en Richardson y hasta las confesiones de Rousseau o la novela psicológica del siglo XIX. Estos son esa es la tradición oral que tiene más eco. Repito, donde es evidente y palpable es la influencia religiosa que tiene perdón, la influencia lingüística que la King James Bible tiene sobre la lengua inglesa y el enorme banco de expresiones que vale la pena rescatar. Con esto termino lo que tenía preparado yo sobre el tema, pero con todo gusto podemos seguir charlando según la, la sensibilidad Sí, de mi entrevistador y lo que considere que valga la pena que conteste por lo que entendí observando este tema interesante, aunque la respuesta es tendencialmente bastante limitada a lo religioso, pero vale la sí. pena explorar si hay algún otro tema del que quiere hablar. Muchas gracias por la Sí, ocasión y adelante, le cedo la palabra, maestro. gracias. Muchas gracias por tan excelente plática y por la exposición tan detallada que hizo. De hecho, me dejó pensando, bueno, nosotros que somos lectores, por ejemplo, de Literary Mind, ¿no? De Turner y todas estas influencias lingüísticas que hay a nivel cognitivo. Bueno, me dejó pensando en algo muy, muy sugerente, sobre todo a nivel alegórico, ¿no? Y bueno, como señalaba también el banco de expresiones que se van constituyendo a lo largo de esta tradición oral y que, bueno, tienen, por supuesto, un origen eminentemente bíblico, ¿no? Y bueno, sustentado en este trabajo erudito de la King James Bible, ¿no? Bueno, mi pregunta era si usted nota alguno de estos rasgos, bueno, siguiendo la línea trabajada, por supuesto, por Turner, de esta influencia a nivel cognitivo, ¿no? De una suerte de influencia, pues sí, fuerte de estas expresiones que se dan en la literatura, no solamente a nivel literario, bueno, porque eso es evidente, a nivel literario en Inglaterra y en Estados Unidos, sino ya a nivel, pues, popular, ¿no? Por supuesto, ¿no? Usted que trabaja cine y cuestiones de transposición, pues sabrá muy bien, ¿no? Esta cuestión. Se lee, la gente conoce la Biblia, los predicadores citan la Biblia, pero al mismo tiempo la predicación, la literatura popular, los modismos, la lengua misma se vuelve el lugar de confluencia entre estas dos tradiciones. Las historias y los proverbios sobre el diablo, o sea, diabolus, del griego, del latín diabolus, de dia, o sea, a través de balein, o sea, la proyección, o sea, la proyección a través de, que en griego era una expresión que significaba la calumnia. ¿Mm? Diablo en su etimología Ujú, griega significa la calumnia. Y inicialmente era solo una metáfora, la calumnia, o shatain en hebreo o sotan en árabe significa simplemente hacer el mal, hacer la discordia, igual como diablo, discordia, calumnia, ¿no? Eh, Figuras metafóricas que la tradición medieval, renacentista y popular hasta la fecha y la literatura, robando y construyendo y regresando a la lengua popular, transforman en figuras concretas. Hay ujú, gente que tiene miedo de la aparición del diablo, los
la pintura lo representa con su forma. Dante Alighieri nos da un retrato del diablo y sus acciones, para no hablar de probablemente el poema que más nos da un retrato importante del diablo, que es el mismo Paradise Lost que citamos. Entonces, la lengua, en un aspecto cognitivo que le gustaría mucho a Mark Turner, ojalá le dé ocasiones, bastante políglota, escuchar a nuestra ponencia, ¿no? Es exactamente es el lugar de confluencia entre es el lugar de confluencia de estos aspectos populares y bíblicos que se vuelven populares. La lengua es popular, aunque los literatos la usan y la rediseñan y la regresan al pueblo. ¿Mm? Sí, sí, es totalmente acertada Es esa muy, afirmación. y de hecho es muy interesante pensándolo ya a nivel también lingüístico, ¿no? Sobre todo dando seguimiento a a esta suerte de evolutiva semántica, si lo podemos denominar. Bueno, hay una serie de conceptos en lingüística que se manejan, como procesos de gramaticalización, los mismos procesos de nominalización también, ¿no? Que se van constituyendo. Y este es un claro ejemplo de cómo la tropología fincada, digamos, pues en idiomas antiguos, como en este caso, metáforas que se pueden hallar en hebreo, en griego, en latín, se personifican, ¿no? Pero ahora sí que podríamos hablar de una fabricata de personas, ¿no? Es decir, una representación de caracteres en la narración y que ya no son solamente meras metáforas o metonimias, ¿no? Sino concretamente personajes. Y que, bueno, por supuesto que tienen una representación en el ámbito literario, ¿no? Ya en los siglos posteriores, ¿no? Estoy Y pensando de en el siglo hecho, XIX o XX. Y de hecho, la metaforización es una va y ven de la misma puerta, porque puede ser que en la tradición hebraica, al momento en que se leía o se traducía o se consideraba Satán o Diabolus una metáfora, al mismo tiempo, mientras se escribía oficialmente esto, a nivel popular y común, se estaba pensando en una figura con cabeza, brazos, piernas, un cuerpo y todo, Ujú, ¿no? por Es supuesto. muy curioso como eh, la metáfora se hace viva o se mantiene elegantemente conceptual, metáfora abstracta, eh, pero nosotros estamos leyendo una parte, pero podemos hipotetizar a nivel, como Claro. bien antropológico, que al mismo tiempo se estaba corporeizando la figura del mal. Y que es justamente lo que permiten las tecnologías del cine ya en el siglo XX, ¿no? Digamos, a hacerlo evidente, ¿no? Mm. O, por ejemplo, no sé, los cómics o ya a nivel de la novela gráfica, ¿no? Bueno, Sí, sí. le agradezco mucho su participación, doctor, y bueno, con esto concluimos. No sé si tenga alguna cuestión más que abordar o... No, nada más le invito a todos los interesados a seguir la plática, comentar alguna cosa, comentar el video o Por supuesto. directamente escribirme al correo a Cogitec, ACOGHITEC de casa, @gmail.com para intercambiar opiniones. Siempre es muy enriquecedor una crítica, una contribución, una propuesta de seguir la charla por Sí. otros medios. Muchísimas gracias Muchas por la gracias. invitación a la Escuela Angelopolitana y al maestro Uri. Muchísimas